En el programa anterior hablamos de los profetas mayores. Hoy vamos a hablar de los profetas menores, que, aunque son menores, tienen importancia, porque su profecía revela cosas que posteriormente ocurrieron. Además, hay algunos indicios de cosas que tienen que ver con el futuro, que viene a ser el presente. Hoy vamos a entrar a los profetas menores. Y ya con esto terminamos toda la serie del Antiguo Testamento. Hemos estudiado a vuelo de pájaro los 5 primeros libros de la Biblia. Así que vamos al de los profetas menores. Conociendo la Biblia, quinta parte de los profetas menores, y no nos queda más remedio que hacer una sexta parte porque no nos alcanza el tiempo para abarcarlos todos. Vamos a analizar uno por uno una parte de los profetas menores. Los profetas menores son los libros que se dividen en dos grupos. Bueno, ya hemos visto que los profetas mayores ya lo analizamos en un programa anterior. Hoy entramos a los profetas menores. ¿Qué son los profetas menores? Aquellos que su profecía abarcan menos tiempo. Principalmente se les llama los 12, aunque para nosotros son 13. Hoy solamente vamos a hablar de 5 profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías y Jonás. Y en el próximo programa abarcaremos los otros 7. Así que, por lo tanto, hablaremos hoy de los 5 primeros profetas menores, comenzando por Oseas. El libro de Oseas fue escrito por Oseas alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Su nombre significa salvación. La verdad central de este libro es la proclamación del amor redentor de Dios y se extiende desde el reinado de Jeroboam y abarca los periodos de los reinados de Usías, Jotam y Ezequías. Su contenido, bueno, cuando el reino de Israel se dividió, el reino del norte cayó en idolatría. Esto produjo la derrota por parte de los asirios. Oseas les recordaba al pueblo el amor divino y lo ejemplificaba a través del relato de un matrimonio del profeta con una prostituta, Gomer, y su trágica situación. Esto representa como una esposa adúltera, lo que produce una separación temporal, pero al final recibe la limpieza y la restauración luego del castigo. Y afirma, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El texto clave de este libro es, oh Israel, en mí está tu ayuda. Afirmación de Dios a su pueblo rebelde. El libro de Joel, escrito por Joel durante el siglo 9 antes de Cristo. Su nombre significa Jehová es Dios. Y su relato ocurre durante el periodo del reinado de Joás. Este libro revela la verdad clave, que es el anunciar el día de Jehová. Su contenido. Bueno, Joel anuncia una plaga de langosta que vendría y una sequía sobre el reino de Judá por su pecado, seguido de un avivamiento espiritual, por lo cual hace un llamado a los líderes para que se arrepientan y se vuelvan a Jehová. Muchas de sus profecías fueron tipológicas. El énfasis al día de Jehová, del capítulo 1, del 1 al 20, y las profecías sobre las naciones del capítulo 3, del 1 al 7, son una proyección al final de los tiempos. Además, en el libro de Joel está el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el capítulo 2, 28 al 32, que se cumple en Hechos 2, del 16 al 22.
Todas sus profecías tienen una doble referencia, o sea, tiene que ver una relación en el tiempo en que vivía con una relación en el tiempo futuro. Texto clave es: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Entramos al libro de Amós, escrito por Amós sobre el siglo 8 a.C. y durante el reinado de Jeroboam II. Su nombre significa carga. Se ve clave la denuncia del pecado y la proclamación del juicio de la nación por la idolatría y la corrupción existente. Era un tosco pastor del desierto de Tecoa que habló firmemente reprendiendo al pueblo. En su contenido se llama el profeta de la justicia social. Ese es Amós. En los primeros 2 capítulos pronunció juicios contra las naciones vecinas de Israel y Judá, usando un estilo poético en hebreo, que consiste en una repetición de ciertos pensamientos. Del capítulo 3 al 6 se amonesta a Israel contra uno de los pecados más grandes que Dios condena, la idolatría. De los capítulos 7 al 9 advierte la cautividad y las derrotas futuras mediante juicios inminentes. Tiene frases profundas, como por ejemplo el capítulo 3, versículo 3 y el 4:12 y el 5:14, sobre la unidad y la santidad del pueblo, algo requerido para los hijos de Dios. El texto clave de Joel: ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. 3, del 1 al 2. Vamos al libro de Abdías, escrito por Abdías sobre el siglo 8 y 9 antes de Cristo. Su nombre significa siervo y adorador de Jehová. Su período fue durante el reinado de Jehú y su verdad clave es la condenación a Edom. Su contenido: su profecía gira en torno a los eventos relacionados con la destrucción de los edomitas, un pueblo que se rebeló contra Dios y contra Israel. La persecución de Edom contra Israel impuso esta profecía. Edom era un pueblo arrogante, resentido y hostil, sobre el cual vino la ira de Dios. El texto clave de este libro es: por la injuria a tus hermanos Jacob, serás cortado para siempre. Después tenemos uno de los libros más favoritos, principalmente para los niños, el relato de Jonás. ¿Sí? Jonás fue escrito alrededor del siglo 8 a.C. y su nombre significa paloma. Sus profecías fueron dadas durante el reinado de Jeroboam II y su verdad clave es la misericordia de Dios hacia los gentiles. El contenido de este libro, bueno, es muy interesante. Es la historia de un profeta al cual Dios le ordena ir a Nínive, la capital de Asiria, para profetizar juicio si no se arrepienten. Pero ¿qué hizo Jonás? Trató de huirle a Dios y esquivó el llamamiento. Entonces, como Jonás no quería ir, Dios le lleva por la fuerza a través de un accidente que lo hace caer al mar y se lo traga una ballena que después los vomita en las playas de Nínive. Este libro es significativo porque revela que Dios está dispuesto a mostrar su misericordia sobre todos aquellos que busquen con humildad y sinceridad el perdón. Y es necesario aceptar esta realidad. El texto clave del libro de Jonás es: desde el seno del Seol clamé, mi voz oíste. Y así fue como Dios realizó su plan, porque el llamamiento de Dios es irrevocable.
Vamos con la serie de estos libros. Seguiremos con otra serie después. Nos faltan 7 libros más, pero es muy extenso. Este es el libro de Miqueas, escrito por Miqueas sobre el siglo 8 antes de Cristo. Y su nombre significa ¿quién como Jehová? Su verdad central es juicio y promesa, y se escribió durante el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, en un periodo aproximadamente de 50 años. El contenido de este libro le ordena profetizar contra el pecado de los reinos de las capitales de Israel y Judá, que continuamente se apartaban de Dios. En el mismo se anuncia la destrucción de Samaria y Jerusalén y presenta un remanente fiel que seguirá a su rey y Dios. También anuncia la venida del Mesías y la esperanza de un futuro reinado para Israel. Fíjense bien, el 70% de este libro contiene temas proféticos de proyección hacia el futuro. ¿Cuál es el texto clave? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad? Una interesante pregunta que nosotros también nos podemos hacer y exclamar, grande es su misericordia. Es interesante entender el mensaje profético que nos llama a evitar el juicio de Dios por medio de un verdadero arrepentimiento. Ser profeta hoy en día no es traer una revelación nueva, no. Ser profeta hoy en día significa denunciar el pecado y llamar a la gente a la conversión y a dejar su vana manera de vivir. Continuaremos con los demás profetas menores en un próximo capítulo. Bueno, aquí concluimos esta serie de El Antiguo Testamento. Hemos analizado, abuelo de pájaro, los 5 aspectos del Antiguo Testamento: Pentateuco, histórico, poético, profetas mayores y profetas menores. Espero que nos dé una idea para poder adentrarnos. Gracias por su compañía y en el próximo programa seguiremos abordando este tema. Nos quedan 7 libros que analizar y el tiempo no nos da para más. Así que gracias, y cualquier pregunta o sugerencia puede escribir a mariofumero@hotmail.com. También puede encontrar todas estas charlas en mi página www.contralapostasía.com o buscar en YouTube poniendo Mario Fumero, o también en mi página web de Facebook de Mario Fumero. Gracias, gracias, y nos veremos la próxima semana. El lunes espero llegar a Honduras y poder transmitir. Espero llegar a tiempo para la transmisión de la enseñanza del lunes, que si es posible, seguiremos tratando los temas relacionados con los profetas menores. Dios me les bendiga y les dé muy buenas noches.